El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo capítulo 16, del verso 14 adelante. Y ellos dijeron, esto fue cuando Jesús le preguntó, ¿qué está diciendo la gente de mí? Y dice el verso 14, y ellos dijeron, unos están pensando que eres Juan el Bautista, otros creen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice, no, lo que me interesa a mí es qué están pensando ustedes. ¿Qué dicen ustedes de mí? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Eso que acabas de decir no te lo reveló ninguna persona humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo añado a esa revelación, yo también te digo que tú eres Pedro, eres una piedra pequeña. Y sobre esta piedra grande de lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La meta de Satanás siempre ha sido destruir la iglesia verdadera, al convertirla en una iglesia como la iglesia de Laodicea. ¿Cómo era la iglesia de Laodicea? Apocalipsis capítulo 3 del verso 15 adelante. El Señor, hablándole a la iglesia de Laodicea, les dice, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a escupir de mi boca. La iglesia de Laodicea era llena de una gente pasiva. Es decir, una gente pasiva es una gente que nunca aprende. Solamente aparenta piedad. Pero como no pone en ejercicio lo que aprende, entonces niega de esa manera la eficacia de la fe. Las iglesias no constituyen ningún peligro de amenaza para Satanás. Pero sí, Satanás tiene un plan de acción que le es efectivo para destruir iglesias que son una amenaza contra su reino. Es decir, que no todas las iglesias son una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero para las que son una amenaza, Él tiene sí estrategias para destruirlas. Y a esas iglesias, Él envía gente de su propio reino para que aparenten piedad, para que se filtren entre el pueblo, entre la iglesia. Y así las va destruyendo sutilmente. Y vamos a analizar cada una de sus estrategias para que cada quien compruebe su propia actitud y para que vea también a qué reino está aportando, para ver si está recogiendo o está desparramando, como dice el Señor. Los brujos y los satanistas asisten a las iglesias cristianas. Y creo que esto no sorprende a nadie, porque Dios también tiene misericordia de ellos y quiere que se salven.
Pero cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, les advirtió claramente en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 25 adelante, les dijo a toda la gente de la cual se estaba despidiendo. Les dijo: y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Y declaro hoy que he sido fiel. Y si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten, pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia que fue comprada con su propia sangre y sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos, como obispos, como líderes. Sé que después de mi salida o después de mi partida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y van a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Pero cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche. Recuerden mi constante atención de sus vidas y recuerden también las muchas lágrimas que derramé por ustedes. Porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y eso no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta segunda parte está en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 13 adelante. Y en Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esos hombres que han entrado desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, porque son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Si se han dado cuenta, cada uno de estos textos habla con claridad de los ataques de Satanás que surgen de adentro de la iglesia. Primero, ¿cómo van a poder discernir cuando la iglesia esté siendo atacada? ¿Cómo? Cada persona tiene la responsabilidad de vigilar su propia vida espiritual. Tiene la responsabilidad de orar y de leer las Escrituras, pero con revelación. Y cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, hay que frenarla. Hay que frenarla, sin importar quién esté presentándola. Se aclara con amor, pero con firmeza. Y Pablo dio un consejo muy bueno a Timoteo en cuanto a esto. Dijo: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Exhórtale como a padre. A las jóvenes o a los jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y el verbo exhortar implica ardor, súplica. Es pedir, es rogar con respeto, porque el propósito no es avergonzar a la persona, sino cuidar la olla de donde sale el alimento para el pueblo de Dios.
donde se prepara el alimento para la salvación de las almas. No es traer confusión al pueblo, sino es corregir lo que no es correcto. Por eso a muchos satanistas y brujos nunca los hemos avergonzado diciendo sus nombres, aunque sabemos quiénes son, sino que nos hemos mantenido orando por ellos para que se conviertan. Y hay 8 puntos básicos de ataques que Satanás enseña a sus siervos para que destruyan las iglesias cristianas. Lo primero que un satanista o un brujo hace es confesar su fe, una fe falsa. ¿Para qué? Para hacer creer a los demás que ya son salvos. Y con esa confesión los cautos creen que repetir una oración de fe hace que la persona sea salva. Por eso es que cuando van a hacer una visita, dicen, oró, ya es salvo. No, señor. Si no apareció por la iglesia, no es salvo. ¿Entiende? Puede orar 100,000 veces la persona, pero no hay nuevo nacimiento, no es salvo. Porque la conversión es cambio de mente. Cambio de mente. Cuando Pablo se convirtió, nadie fue a buscarlo para que no deje de congregarse. Se convirtió y nunca se apartó de la fe, hasta que entregó su vida en sacrificio, demostrando que se había convertido de verdad. A veces algunas personas oran llorando. Estamos hablando de satanistas y brujos. E inclusive oran en lenguas. Ellos son más sueltos de lengua, pero no son lenguas espirituales, sino lenguas satánicas, donde ellos se deleitan maldiciendo al pueblo. El hablar en lenguas para un brujo o un satanista no es ningún problema, porque los demonios son imitadores. Por eso es que la Escritura enfatiza en la necesidad de que haya intérpretes en la iglesia. Mire, Pablo se las sabía todas. Cuando se reúnan, dijo él, si habla alguno en lengua extraña, sean estos 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si la iglesia no atiende esta advertencia, puede sufrir el daño, porque ellos se van a aprovechar de la ignorancia de la iglesia y van a abusar de esa ignorancia. Por eso dice la Escritura, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lucas 21:8 dice, él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Mateo 7:21 adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿En tu nombre acaso no echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esto trae mucha confusión.
porque ellos inclusive pueden enseñar y pueden predicar de Jesús. Pueden repetir su nombre en las oraciones. Pero lo único que no pueden hacer es mirarnos a los ojos y decir: Jesucristo es el Dios encarnado, murió en la cruz y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador, ese es mi dueño. Pueden predicar esto, en algunas partes predican. Entonces, ahí cuando ustedes leen, difícilmente van a caer engañados. Esta gente puede que digan: Jesús me salvó, pero ¿de qué Jesús están hablando? Jesús mismo dijo que muchos vendrían diciendo que eran de Él. Pueden ser también que lean o reciten alguna confesión de fe de Jesucristo. Ellos pueden leer la Biblia y lo hacen. Si uno les pregunta si Jesucristo es el que vino en carne, ese es su Salvador, puede que mientan también y digan que sí, pero no pueden con sus propios labios hacer la confesión de fe que dije antes, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es Señor de su vida. Así que estos camuflados van ganando credibilidad dentro de la iglesia. Pero Dios nos ha advertido para que estudiemos, para que escudriñemos la palabra, porque la profecía más segura es la Biblia. La segunda estrategia. La segunda estrategia, cuando ellos ya están adentro de la iglesia, fácilmente distinguen a los cristianos que son consagrados. Fácilmente. Y ellos se meten en las iglesias pequeñas, donde la mayoría de los creyentes son pobres, escasos de dinero, llenos de problemas. Entonces ellos se convierten en los grandes ofrendadores, hasta que poco a poco la misma iglesia depende de sus ingresos. Depende de sus ingresos para sostenerse, y ellos van siendo conocidos y haciéndose populares. Por eso está la advertencia en Santiago, que nosotros no debemos hacer acepción de persona, porque eso nos enseña también a tener discernimiento. La tercera estrategia, poco a poco también destruyen la buena costumbre de orar. Efesios 6, 18. Enseña Pablo: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Si la iglesia deja de orar, entonces la iglesia entró en coma. Ahora, la iglesia somos nosotros. Si dejaste de orar, estás en coma. Cualquiera te va a engañar. Porque el Señor dice que nosotros vamos a ser enseñados en lo secreto. Entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y ahí te voy a enseñar en lo secreto. Y es en lo secreto que Dios nos va a enseñar y nos va a advertir y nos va a guiar. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos engañados. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, porque la oración requiere autodisciplina. Y tristemente la mayoría de los cristianos pasan muy poco tiempo en oración. Hacen oraciones fugaces. Muchas veces se ha alertado a través de la predicación y la enseñanza acerca del peligro de dejar la oración y la lectura de la palabra, pero como niños malcriados no hacen caso.
Así que lo primero que hacen, escúchelo bien, es destruir la alabanza. ¡Ey! Lo primero que hacen es destruir la alabanza. Y no vienen con un título aquí que diga brujo, satanista, no. Pero son caballos del diablo. ¿Cuántos han escuchado ese término? Caballos del diablo. Quiere decir que los monta y los hace hacer lo que él quiere. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquiera. Entonces lo primero que destruye es la alabanza. Y comienzan entonces los alabadores a poner de pretexto que no hay tiempo para orar porque tienen que ensayar. Entonces el ensayo, la oración, les roba el tiempo de estar con la familia y poco a poco los que fueron una vez, entre comillas, adoradores, se convierten en artistas detrás de un púlpito. Y el pueblo que no presta atención a las advertencias de la palabra termina desbandado de la oración. Cuarta estrategia. La cuarta estrategia es poner descontento en el matrimonio. Que no me atienden, que no me que no me nada y qué sé yo, porque si estos sabios esposos supieran, si no fuera el Señor, ¿qué fuera? Ninguna mujer se sujeta si no está en el Señor. Ninguna. Cristo es el único que nos hace sujetarnos. Porque por naturaleza el hombre y la mujer son rebeldes. Amén. Entonces viene la primera división. Vamos a hacer grupos pequeños, donde estén los matrimonios. Hasta para ir ahí se pelean los matrimonios. ¿Por qué? Porque no están listos, porque están llegando tarde, porque esto otro, hasta para ir ahí. Entonces ya no se enseña, no se disipula. Lo hacen un club social, su reunión de célula, comienzan los cumpleaños. Así que se va diluyendo el trabajo, se va diluyendo la intención de discipular, de enseñar, y terminan en esas reuniones peleando y hablando burreras. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha elegido al ojo a los líderes de esos grupos. Y son gente que no ora, que no ha leído la Biblia entera ni una sola vez en su vida. Y así poco a poco la iglesia va cayendo en la ruina. Y la Escritura dice claramente que es fácil comenzar en el Espíritu y terminar en la carne. Así que no te quedes ahí, restituí tu tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Otra de las formas más fáciles de correr gente son los chismes. Ese es el instrumento de primera de Satanás para dispersar a la gente. Poca gente tiene la fortaleza de pasar por alto un chisme, un rumor. Porque con el rumor y los chismes es muy fácil destruir la credibilidad del pastorado o del liderazgo. Pero de ellos se encargará el Señor, porque Él nos manda a nosotros apartarnos de toda especie de mal. Quinta estrategia. Los maestros de la escuela dominical pueden hacer un daño tremendo a los niños. Antes los hijos nos sentábamos con nuestros padres en la misa y cada padre controlaba a su niño. Pero en las iglesias cristianas los niños más inquietos e indisciplinados pasan a ser cuidados por maestros y voluntarios. Y los padres tranquilos no saben qué le están enseñando allá, ni saben lo que está pasando allá. Solamente quieren deshacerse de ellos
porque los mismos padres no corrigen a sus hijos. Y como no corrigen a sus hijos, no los aguantan. 3 áreas para desanimar a cualquiera. Hacer de la oración algo tedioso y complicado. Cuando la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo. O sea que no es indiferente a lo que somos tentados. Conoce nuestras debilidades. Por lo tanto, dice, acerquémonos con plena certidumbre de fe, con confianza en la bondad de Dios, ¿a fin de qué? De obtener oportuno socorro para nuestra necesidad. Otra área es pensar que el que no tiene salud está siendo castigado por Dios. Y el que no está próspero no es de Dios. Esta falsa doctrina de la prosperidad es una doctrina satánica. En el cristianismo no siempre tenemos una vida saludable y no siempre somos prósperos. Y otra mala enseñanza es la enseñanza del amor. No podemos juzgar a nadie. No nos metamos en la vida de nadie. Y por eso no disciplinan usando la Escritura re mal. Cuando la misma Escritura dice que cuando el padre no corrige al hijo, a la postre tendrá que lamentar. Y más bien dice que el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. 6ª estrategia, destruir la unidad familiar. Satanás sabe que si logra romper la unidad de la familia, rompe también la unidad de la iglesia y rompe también la unidad de la nación. 7ª estrategia, impedir toda enseñanza sobre Satanás. Cuando 2 Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios, estén vigilantes, porque el enemigo, el diablo, ronda, da vueltas y vueltas como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las principales metas de Satanás y sus siervos es evitar cualquier enseñanza sobre sus actividades. Porque mientras la gente sea más ignorante, es mejor para ellos. No se darán cuenta de por qué les pasan tantas cosas. La enseñanza acerca de Satanás no glorifica a Satanás. Lo descubre. Saca a luz sus engaños, sus estrategias. Porque así nos vamos dando cuenta cómo él actúa. Por eso es importante orar, leer la Escritura y discernir. Porque los ataques de brujos y satanistas contra el liderazgo hace que ellos tomen posición y al final el liderazgo se convierte en la víctima de los ataques de la misma gente a la que se enseña. Es increíble el número de iglesias sin poder. Es increíble. Son una muestra del éxito que está teniendo Satanás con su bien elaborado plan de destrucción. Cada cristiano debe reaccionar a la palabra, debe arrepentirse de haber juzgado y de haberse convertido en caballo de Satanás e ir delante del Señor en oración a pedirle perdón por desobedecer, por no querer vigilar y pedirle al mismo tiempo que le ayude a comenzar de nuevo, que le ayude a orar, que le ayude a estudiar la palabra con entendimiento, con sabiduría, que le enseñe a luchar contra el poder de las tinieblas dentro de los hogares y dentro de la iglesia y dentro del trabajo.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,